Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buen mediodía para todos y bienvenidos a otra edición más de La Revolución Inconclusa. Esto que llevamos adelante desde Radio Kermés en 106.1, la radio comunitaria, la radio de todos y todas las pampeanas, la primera y gran radio comunitaria, la radio cooperativa de la provincia de La Pampa, que nos da desde el año pasado la oportunidad de ser absolutamente libres en pensamiento y venir aquí una hora los martes, una hora el jueves, a hablar de política, a hablar de actualidad y de lo que nos pasa. Este programa está dedicado, y acá traje este libro para que lo puedan ver, es lo que estaba leyendo hace un tiempo, como esas casualidades de la vida. ¿Sale o no sale? Sí, ya irá a salir. A Francisco, ¿no? A este gran líder social, más allá de ser un gran líder de la iglesia a nivel mundial, fue un líder social, alguien que nos dejó ejemplo, que nos dejó un faro, una luz encendida, una antorcha encendida que todos tenemos la obligación de seguir levantando, como la voz, como él levantaba la voz por los débiles, por las minorías, porque fue el único en estos tiempos de tanta derechización a nivel mundial, a nivel global, que hablaba de los niños que mueren día a día en Palestina. Fue el único, el que levantó la voz, aquel que se enfrentó al poder real, al poder en serio, al poder del mundo. Por eso desde aquí mi homenaje, mi celebración, y aún no vamos a comprender o aún estamos choqueados por la muerte, por la desaparición física. Hoy está más vivo que nunca su ejemplo, porque él levantó las banderas, como lo dije anteriormente, esas banderas de las que no se hablaban, de que la iglesia no hablaba hace años. Él les dijo a los homosexuales, ¿sí?, a toda la comunidad LGTB, que eran bienvenidos y que Dios los amaba. Él les pidió a los padres de los chicos homosexuales que no los expulsaran del hogar, porque eran hijos de Dios. Él fue el que levantó la voz cuando hace muy poco salió del momento que todos creíamos que se nos iba, y Dios tan perfecto lo dejó que celebrara su última Pascua y después lo dejó marchar a los brazos del Padre. Y recuerdo, y hay que ir tomando pequeños gestos que este señor, que este argentino, porque era tan nuestro, y lamentablemente se metió la política, lamentablemente nos hicieron dividir hasta en esto. La derecha es muy astuta, la derecha es muy cruel, hizo hasta que mucha gente odiara al Papa, cosa que es totalmente impensado para otro lugar del mundo. Hoy lo llora el mundo, y hoy aquí en la Argentina hay algunos que todavía siguen criticándolo y no aceptándolo como un gran líder social a nivel mundial, porque pensaba de una determinada manera de la que ellos no piensan. Lamentablemente por eso no pudo visitarnos, porque no le dimos las condiciones para que él pudiera hacerlo. Y él sentía que si llegaba a venir a la Argentina nos iba a dividir aún mucho más de lo que hoy estamos. Pero quería detenerme, antes de charlar con Juan Carlos, quería detenerme en un gesto, en un detalle. Soy un defensor de que todo en la vida se construye a través de los detalles. Y él tuvo un gran detalle, él tenía detalles que lo marcaron su vida y su legado, que como les dije, estamos choqueados, aún quizás no nos demos cuenta, y pasen años y nos vamos recién a tomar conciencia de un legado enorme que ha dejado Francisco, un legado enorme de amor al prójimo, de justicia social. Fue el gran líder que levantó las banderas de la justicia social, esa que defendemos tanto, o al menos decimos defender tanto. Después en los hechos faltamos mucho, o nos falta mucho para concretarlo. Cuando apenas despertó después de estar en coma, lo primero que hizo es agarrar el teléfono y llamar al párroco de una iglesia muy, muy pequeña, una iglesia católica que está en la Franja de Gaza, ¿sí?, donde mueren diariamente niños y mucha gente inocente.
¿sí? Y no somos antisemitas por decirlo, y no vamos a ser de la Organización de la Liberación Palestina por decirlo, pero tampoco lo fue Francisco, y él levantaba la voz por esos niños. Y lo primero que hizo, con muy poco aliento, con muy poca voz, fue llamar al cura párroco de esa iglesia. Eso es Francisco, eso fue Francisco, preocupado por los que nadie habla, los que nadie ve, preocupado por los inmigrantes, preocupado por los pobres. Yo decía, apenas me enteré, ayer por la mañana, le decía a mi compañera que solo que quedaron los pobres, que solo que quedaron los humildes, los de las grandes minorías, que solo quedaron los niños de Palestina, los hermanos de Palestina que mueren diariamente en manos de Israel, ¿sí? Que son los que han quedado tantos con la partida de Francisco. Por eso todos tenemos el gran desafío de seguir levantando esas banderas, ¿sí? Principalmente la de la justicia social. Le vamos a dar la bienvenida, nos vamos a comunicar con Juan Carlos Chipola, que es sacerdote de nuestra catedral aquí en Santa Rosa, y de que es uno de esos pastores que pedía Francisco. Yo la semana pasada, si lo recuerdan, está grabado, les pedí a nuestros dirigentes también copiar un poco ese mensaje, el decir, Francisco había pedido que en su iglesia hubiese pastores con olor a oveja, y lo trasladaba a la política y les decía, nuestros políticos, los que nos representan, a nosotros los peronistas, deberían tener más olor a pobre, más olor a tristeza, a dolor, a desempleo y a todo lo que podrían encontrar si caminan. Hay que caminar los barrios, hay que golpear las puertas de los compañeros, no solamente 15 días antes de cada elección, sino hay que hacerlo durante los 4 años de gestión y gobernar para todos, absolutamente para todos. No hay ciudadanos de primera ni de segunda. Estamos convencidos de eso. Por eso, cuando han pasado un poquito más de 10 minutos de las 12 del mediodía, le damos la bienvenida a Juan Carlos Chipola, al sacerdote, a uno de esos que tiene olor a oveja. Bienvenido, Juan Carlos, a la Revolución Inconclusa. Buen día. Buenos días, Rosendo, ¿cómo te va? Que a vos y a toda la audiencia. Acá estamos hablando un poco y con sentimientos encontrados de alegría por haberlo tenido, de no salir del shock todavía, y como decía en mi editorial, quizás pasen años y nos vamos a dar cuenta del inmenso legado que Francisco ha dejado, y quería tu reflexión para comenzar la entrevista, tu reflexión sobre la desaparición física de esta ida de Francisco. Bueno, bien lo resumías vos, estos sentimientos encontrados, y también delante de Dios tenemos que dar gracias por haber sido contemporáneos de este Papa, por haber comprendido un poquito todo lo que él nos quiso enseñar, también a pispear lo que él soñaba con una iglesia sinodal, que es la que comenzamos, y entonces también en la cual nos tenemos que comprometer a seguir trabajando, por supuesto bajo la guía del nuevo pastor que en adelante vendrá, pero ha marcado mucho el Papa Francisco, principalmente con cosas características de lo que veíamos cuando él estaba aquí en Buenos Aires, de cosas características también que plasmó allá en ese documento que se llamó el documento de Aparecida, que era una reunión de los obispos latinoamericanos, que fue en Aparecida, Brasil, y que ahí realmente se vio el perfil de todo esto que después asumió la Iglesia Universal. Fíjate en la fuerza que tuvo este documento, el de Aparecida, que fue como un trampolín para que Bergoglio, que había sido el relator general, se llama así, la persona más importante ahí en el documento, en Aparecida,
después lo proyectasen y la Iglesia Universal se diera cuenta, esto que está pensando la Iglesia Latinoamericana es lo que nos hace falta para la Iglesia en todo el mundo. Y eso fue el trampolín, decimos nosotros, eso fue lo que lo llevó a nuestro querido cardenal Bergoglio hacia el papado. Así que es una alegría haber sido contemporáneos en esta época que nos ha dejado marcado el papado de Francisco. Sí, la verdad que yo estaba leyendo hacía ya un par de años, porque no siempre lo tenía ahí, y casualmente esas diosidencias, como habla nuestro querido Mamerto Menapache, siempre habla de que no existen las casualidades sino las diosidencias. Yo me aferro mucho a eso, ¿no? A esas diosidencias. Y está siempre Dios, es eso, qué lindo que lo puedas marcar, porque eso es ver la mano de Dios en todo, en cómo el Señor de la historia va tejiendo la historia sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Pero hay que abrir los ojos para verlo, para maravillarse de cómo Dios va haciendo las cosas. Sí, yo te decía eso porque justo estaba leyendo un libro que compré hace como 2 años, que habla de las reflexiones, habla de discursos, habla de muchas homilías, que después te lo voy a prestar, porque me parece súper interesante que todos los cristianos tengamos la posibilidad de leerlo y de conocerlo más aún. Y solamente lo importante, digo, de este libro es que fueron todas sus homilías, todos los discursos que dio en diferentes congresos entre el 2013 y el 2015, que fue en el comienzo de su papado, donde él habla mucho también del Papa Bueno, ¿no? de Juan XXIII y de las cualidades que él tenía, a las cuales también él se aferró, ¿no? Como la bondad, ¿no? Como la bondad que da el Espíritu Santo. Y él en esto es como que en cada documento, en cada discurso, ante empresarios, en diferentes lugares en estos 2 años, cuando Bergoglio tenía una fuerza, había llegado con una fuerza a ese papado, aún con sus 76 años, y justo hace como 15 días, por eso hablo de esas diosidencias, comencé a reencontrarme, o sea, volví a releerlo, a terminar, nunca lo terminé de leer aún, es un libro enorme, pero fue así como esas diosidencias lindas que a veces nos pasan, y cada uno de esos discursos uno los lee y los va conociendo y lo va queriendo más y lo va aceptando más como ese gran líder, y que a veces tenemos miedo de solamente decir que fue un líder religioso, fue un líder social, fue una voz única, ¿no? Cuando todos por ahí tememos en hacer lío. Cuando él pidió en Río hacer lío, lo pidió desde un lugar, creo yo, ¿no? Y hoy en mi caminata por la laguna, que la utilizo para hacer la oración también matinal, decía, me di cuenta, ¿no? Él pidió lo que él hacía, ¿no? Lo que vino a hacer, porque realmente en el Vaticano lo dio vuelta. Al Vaticano les hizo trabajar mucho, ¿no? 5.000 cuentas que tenía el Vaticano las hizo revisar a todas. Se terminaron todos los privilegios para los cardenales y demás. Este señor ha hecho algo que pidió y que mucha gente no sabe y que tenemos que decirlo. No sé qué opinás. Mira, todo lo que decís es muy cierto. Esas cosas que se dieron en el papado de Francisco la llevaba encarnada, estaba convencido de la transparencia, estaba convencido de la sencillez, estaba convencido de todo lo que era una iglesia abierta para todos, lo remarcó muchas veces, todos, pero nos tenemos que remitir un poquitín más atrás. Ahora, por ejemplo, en este momento se están empezando a reunir los cardenales. Esos cardenales después desembocan en algo que se llama la congregación general. En esa congregación general, donde ahí sí están reunidos en esos 15 días los cardenales,
marcan los temas importantes, los desafíos importantes que la Iglesia tiene de acá en adelante. Y esto fue lo que marcó el pontificado de Francisco. En la Congregación General, antes de elegirlo a Francisco, marcó la necesidad que la Iglesia tenía en reformar esas cosas, en reformar la curia romana, en reformar lo que era la OIRA antes, que era el Banco del Vaticano, en reformar todo lo que era, en reformar el código para que la pedofilia también entre como forma de desterrar todo mal en la Iglesia. Esos temas se lo marcó al próximo Papa, que iba a ser Francisco, se lo marcó la Congregación General. Los cardenales dijeron, bueno, estos temas los tenemos que abordar. Estos son los temas que el próximo Papa va a tener que abordar. Primero se eligieron los temas, cuáles son las cosas. Eso lo dijo en varios reportajes, lo dijo Francisco. Los cardenales como que le hacen un paquete de los temas que tienen que abordar. Después viene la elección de la persona que va a llevar adelante esos temas. Y entonces ahí sí, después eligieron a Francisco, que por supuesto con su creatividad, con su ser argentino, era más argentino que imposible, con toda esa espontaneidad, con toda esa frescura, era bien nuestro. Con un sentido del humor increíble. Exactamente, con un desparpajo que también es propio nuestro, donde vamos, somos así, y él también fue al Vaticano y tuvo ese desparpajo y si a eso le agregamos también el ítem porteño, entonces un poquito más, ¿no? Entonces, eso es para que valoremos también lo que hay detrás del papado, porque no es una sola persona, no es Francisco. Los cardenales lo empujaron a eso, y lo mismo va a pasar ahora. Decimos ahora, ¿qué va a pasar? Y ahora los cardenales empiezan a reunir. Mira, yo voy a ser muy, muy sincero. Nosotros nos parece que los cardenales son unos viejos que están ahí todos pintaditos de rojo. Hay algunos que sí, es verdad. Tuvo que agarrar y trabajar mucho sobre la curia romana para que se terminen los privilegios. A muchos se les terminaron los privilegios, a otros los denunciaron porque esos privilegios los habían utilizado para provecho propio de su familia. Todo eso con Francisco se terminó, pero también era algo que los mismos cardenales le habían pedido. Y ahora, al próximo, ya con todo este trabajo hecho por Francisco, se le pedirá otra cosa que estoy seguro que va a profundizar el bien de la Iglesia, la transparencia de la Iglesia, y se va a mostrar la Iglesia cada vez más según el Evangelio, porque el 80% más o menos, eso calculan, de los cardenales han sido nombrados por Francisco, seguían el pensamiento de Francisco. Entonces cada vez más se va a profundizar todo este trabajo que Dios ha hecho utilizando a Francisco como instrumento. Así que estoy totalmente de acuerdo en eso que vos planteabas, en ese diagnóstico sobre el pontificado de Francisco, pero quiero también remitir a un poquito más atrás del trabajo previo, que ahora, voy a insistir, ahora comenzó ya en los cardenales, comienzan a hacerse las pequeñas reuniones, y yo quiero ser bien claro, y según el lenguaje que está utilizando la misma gente de hoy. Lamento mucho que se utilice este lenguaje, pero tengo que hablarlo así. No son unos viejos meados, como muchas veces se utiliza ahí en la política. No, son gente de mucha experiencia, que traen las voces de distintas, el colegio cardenalicio, que traen las voces de distintos pueblos, de distintos países, y también son los que nos dirán en adelante, mezclado, por supuesto, con cosas humanas, eso es inevitable, con miradas humanas, incluso por ahí tal vez haya alguno que quiere seguir guardando algún que otro privilegio o que se lo reconozca. Esto siempre se mezcla, pero yo estoy seguro
que así como el Espíritu Santo trabajó y fue forjando un Papa Francisco que nos regalara tanto, también lo hará con el próximo. No sé si fui claro. Sí, te sigo. Son 135 los cardenales que estarán a partir del 5 de mayo, si no me equivoco. Sí. Es así, 135 En el son. caso nuestro, por ejemplo, en el caso de los cardenales argentinos, son cardenales en los cuales están metidos en el barro, un cardenal metidos en las cosas que conocen muy bien al pueblo argentino. Ah, y tenemos Llevarán, uno que conocemos los dos y que gracias a Dios yo tuve la posibilidad de ser formado en algunos retiros cuando era joven, que es el Gran Tucho, o sea, tipo que amo bueno, profundamente, ¿no? tal cual está Víctor Fernández, que le decimos Víctor Tucho, Manuel Fernández. Víctor Manuel Fernández, está el cardenal Poli, está el cardenal Rossi, el arzobispo De de Córdoba. Córdoba, Uh-huh. brillante también, y está el cardenal Santiago Lestero, está hoy en día el cardenal Primado, Vicente, la verdad que ellos conocen muy bien y llevarán también en nuestra voz, nuestra mirada. Son cardenales elegidos por el Papa y que también ellos tendrán algo que decir a la Iglesia Universal. Entonces, ¿en qué tiempo lindo estamos viviendo? No sé si nosotros, como en el caso mío, como un pastor de una porción que el Señor me ha encomendado, no sé si estoy a la altura de desafíos tan grandes que nos van a presentar seguramente que nos presentó el pontificado de Francisco y las que nos presentará el próximo pontificado. Le pido a Dios que me dé la sabiduría, la fuerza, la gracia para trabajar juntamente con mis hermanos sacerdotes, que formamos un cuerpo, un presbiterio se llama así, y también por supuesto bajo la guía de nuestro pastor, y que podamos servir a nuestro pueblo según nos vaya marcando, pero es un desafío tan lindo que es más, mira, lo digo a título personal, todo esto nos revitaliza. No es que murió nuestro Papa argentino y ahora ¿qué vamos a hacer? No, todo lo contrario, me revitaliza porque vendrán nuevos desafíos, vendrán nuevas maneras también de llevar el Evangelio, de mostrar la alegría del Evangelio. En la primera encíclica del Papa nos habló de la alegría del Evangelio. Entonces, el próximo Papa también vendrá con unos nuevos desafíos y esto te da ganas de querer vivirlo. No es que dice, bueno, ya está, nuestro Papa ya está, ya pasó. No, todo lo contrario. Nos dejó mucho Francisco personalmente, digo en lo personal, creo que también los otros hermanos sacerdotes, me formó mucho, me llamó mucho a cambiar algunas actitudes que por ahí uno venía arrastrando y que no eran lo que el Evangelio hoy nos pide. Y entonces el próximo Papa también nos exigirá otras cosas. Así que esto revitaliza, esto nos vuelve jóvenes. Sí, también yo creo, y a modo personal, que este legado de Francisco nos interpela a todos por igual, tanto a los consagrados, como es tu caso, a los laicos, a los que caminamos, que somos simbres cristianos, hombres y mujeres de fe. Todos tenemos un desafío por delante. Creo que el gran desafío es, yo ayer imaginaba en mi oración que la luz que deja Francisco es una antorcha gigante y tenemos lugar todos para poner la mano ahí, y para ver dónde nos colocamos, dónde podemos colaborar para que esa antorcha más encendida que nunca de esta iglesia que tiene que estar abierta a todas y a todos, pero de verdad, una iglesia para todos, que es lo que buscó Francisco. Espero que de verdad actúe el Espíritu Santo sobre todos los cardenales y puedan elegir alguien que siga esta línea, ¿no? Esta línea de humildad, de austeridad, de una iglesia con una fuerte autocrítica, porque creo que todas las instituciones, voy a hablar de la Argentina, de nuestra patria, tenemos que pasar por cierto estado de autocrítica.
todos deberíamos hacerlo. Francisco lo hizo, pero también después en nuestras provincias, en nuestras ciudades, en las catedrales, pero también en las parroquias, en los templos de los hermanos evangélicos, que también son llamados todo el tiempo. Francisco fue alguien que compartió mucho con muchos pastores. Anoche veía una nota de un chofer que él tuvo toda la época de arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, que es pastor evangélico, y que compartían oración y demás. Entonces yo creo que el gran desafío es orar mucho, a partir del 5 de mayo mucho más, para que la iglesia siga con este camino de abrir las puertas, ¿no? Yo tuve en el tiempo del COVID así como una agarrada con un franciscano porque estaba orando y casi que me echa ahí en la ciudad de Córdoba. Y le digo, hoy más que nunca debe estar abierta la iglesia. No, pero el COVID, que esto, que lo otro. Pero bueno, las iglesias tienen que estar abiertas, que era lo que decía Francisco. Y medio que a mí me enoja eso, ¿no? De los horarios, de esto, de lo otro. Si entendamos de una vez y para siempre que tenemos que hacer fuertes autocríticas, que no nos hemos equivocado mucho, hemos tenido en nuestras filas, como siempre cuando hablo de mi partido, aquí en mi programa digo, tenemos que hacernos cargo, porque la sociedad nos está mirando, nos está exigiendo, hoy el pueblo nos está exigiendo. La gente que hoy no cree, que nunca creerá quizás, pero que por ahí necesita del ejemplo. Francisco creo que fue hecho y no palabras, más allá de que hablaba tan bonito y todo lo demás fue hecho. Su vida fue un hecho cotidiano, ¿no? Vivir el evangelio de esa forma. Entonces, yo creo que esa cercanía es la que vos tenés, ¿no? Yo anoche tuve la oportunidad de darte un abrazo, como siempre, y decirte, no te preocupes, yo no sé qué autoridad puedo tener, yo soy un simple hombre de fe, pero siento que vos sos uno de esos pastores que tiene olor a oveja, porque te levantás muy temprano a entregar tu vida, tu tiempo, tu trabajo por los hermanos. Yo creo que tenemos que seguir ese camino y vos tenés que agarrar a veces la batuta. O sea, yo siempre digo, para mí, de lo que conozco, yo soy alguien que, medio Santo Tomás, ¿no? Me fijo mucho en lo que hacen, no en lo que dicen, porque hay muchos encantadores de serpientes, lo dijo el Papa, ¿no? Hay muchos de estos que vienen y nos pueden convencer con las palabras, pero mi cariño y mi afecto hacia vos fue verte, ¿no? Verte actuar. Contale un poco a la audiencia que quizás hay mucha gente del otro lado que no sabe lo que haces día a día, que no sabe lo que se hace. Y a veces ser autorreferencial es difícil, pero de verdad, contale cuál es tu día, cómo es tu día, cuándo empieza tu día, a qué hora, cuándo termina. Contáselo a la gente. Vamos, voy un cachito para atrás, si quieres. Primero, que vuelvo a insistir en lo que el Papa también nos insistía mucho, no ser tan clericalista. Entonces, yo pongo mucho el acento en todo lo que hacen ustedes, los laicos también, ¿no? Y lo que pueden hacer. Por ejemplo, hablábamos de una iglesia de puertas abiertas, también se le dice a cada familia que es la iglesia doméstica. Qué lindo sería también que haya cada vez más iglesias domésticas de puertas abiertas, ¿no? Y yo sé que ustedes también lo hacen, de que por ahí abren la puerta a aquel otro, al hermano que puede estar, y ojalá haya muchas iglesias domésticas con puertas abiertas, por supuesto, salvando de que por ahí hay ciertos peligros habidos y por haber, pero de corazón abierto, la iglesia doméstica, la familia de corazón abierta para acoger a aquel que está necesitado. Salvando eso, voy a tu pregunta, te aliento a que vos, la audiencia que nos está escuchando, también puedan seguir esto que el Papa nos insistía, en el caso tuyo, desde tu programa, desde tu familia y todos los que nos escuchan, también que nos planteemos si la iglesia doméstica, que es cada hogar, es también de puertas abiertas.
Segundo, bueno, la verdad que yo esto que hago no es extraordinario en el sentido de que yo desde chiquito me levanté siempre muy temprano porque era canillita y tenía que ir a esperar el diario muy temprano a la terminal de ómnibus porque si no se me iba. Entonces yo comencé a hacer canillita a los 6 años. Te imaginas que levantarme temprano fue siempre mi vida, ¿no? Y después cuando yo era dangui, cuando tenía que venir a estudiar a Santa Rosa, el colectivo salía muy temprano, veníamos acá a Lenet, no era el único yo, venía el colectivo lleno de estudiantes, nos levantábamos muy temprano para venir aquí al colegio. Entonces, eso forma parte casi no digo innato, pero sí echarle una costumbre de toda la vida. Me levanto temprano, por supuesto que lo primero que hacemos es oración, digo hacemos porque ahora ya estamos compartiendo esto también con un seminarista que está viviendo aquí con nosotros. Hacemos la oración, me levanto entre 6 menos cuarto, lo primero que hago, por supuesto después de asearme y demás y al baño, es poner el pan lo hicimos el día anterior, se quedó toda la noche levándose, la panadería es uno de los proyectos que tiene Cáritas, que con un grupo de personas la llevamos adelante para darle pan a los barrios y también a Fundalún y bueno, convidar a las personas más necesitadas. Bueno, pongo el pan, después me ayuda Karina, que es la señora que trabaja aquí en casa, ella sigue horneando después. 6 menos cuarto, 6 me levanto, después rezamos, a las 7:15 celebro la misa diaria, después tal vez haya 1 o 2 personas que normalmente piden confesión y después desayuno 8:15. Y después, bueno, ahí empezamos nuevamente también a armar el día en cuanto a las cosas que hacen falta. La catedral es algo que me lo pidió el obispo ni bien asumí. La catedral tiene que ser puertas abiertas, ya en ese momento me insistía esto, y que tiene que ser maestra. Esto me dijo nuestro obispo Raúl, me insistió mucho en esto, tiene que ser maestra de caridad, maestra también en todos los gestos que pueda hacer y demás. Pero mi gran maestra fue Santa Rosa de Lima, porque yo venía de pueblo, de pastorear a las parroquias de distintos pueblos, de Realicó, Luigi, Catriló, de vuelta a Realicó, con los pueblos que cada una de las parroquias tiene. No tenía ni idea de cómo se manejaba una catedral. Entonces fui a los pies de Santa Rosa de Lima, que es una gran santa, que hoy es el aniversario de la fundación de Santa Rosa, y hoy a la mañana yo le decía a la gente, agradecemos al Señor que haya inspirado a Tomás Manson a ponerle este nombre y a regalarnos esta patrona, porque ha sido una de esas santas que desde chiquita, también a los 12 o 13 años, ella empezó a mendigar por las calles de Lima para darle de comer a los hermanos más necesitados. Y después, cuando vio que los hermanos más necesitados no tenían lugar en lo que en ese momento eran los hospicios o hospitales, y que a los mestizos o a los indígenas se los atendía el médico y los largaba de nuevo para que los cuide vaya a saber quién, ella pide unas habitaciones en la casa de su padrino y arma un mini hospital para esa gente carenciada. Esa fue Santa Rosa de Lima. Después, los últimos 3 años de Santa Rosa de Lima se los dedicó solamente a la penitencia y a la oración, que generalmente conocimos esto de ella, pero no conocimos el carisma caritativo que ella tenía. Entonces fui un día y subí acá y le pedí a Santa Rosa, decirme qué tengo que hacer acá porque no tengo ni idea. Y de a poquito Santa Rosa me fue mostrando, me fue pidiendo, con la ayuda y la iluminación del Papa Francisco, que abriera los ojos a las necesidades de los hermanos. Porque yo decía, pobre, acá en el ejido que me toca a mí no tengo, es el centro, ¿te imaginas? Y si no, pero Santa Rosa me dijo, fíjate que hay muchos pobres que vienen todos los días de los barrios al centro. Por ejemplo, los llamados trapitos, ¿no?
Bueno, ¿y qué hacían los trepitos? Todos los días me venían a pedir o algo para desayunar o agua caliente. Digo, esta persona viene en ayuna, entonces hay que preparar un desayunador. Y después venían otros y pedían vianda. Esta persona no tienen para comer, entonces hay que buscar alguna alternativa para darle a comer. Y surgió también el otro proyecto de las viandas. Y después vino la pandemia y vino el tema de que en los barrios la gente no tenía para comprar el pan y no podían salir de sus casas. Con Mauricio Adán empezamos el proyecto de la panadería para ayudar a los hermanos de los barrios, y así sucesivamente. Fuimos hablando de todas estas cosas en su momento con Mario de la Torre, lo cotejábamos con el obispo, mirá, voy a alargar este proyecto, bueno, me parece bien, me decía el obispo, largate nomás, entonces se fue armando así. Y mi día va en eso, pensando, tengo un equipo en toda la catedral, un equipo hermosísimo, muchos laicos que cada uno se dedica a algunas cosas, ¿no? Que hay que atender, la parte de la limpieza, la parte también de recibir a la gente, la parte de armar la celebración, porque es la iglesia madre de la diócesis, son cosas que hay que atender. Y tengo otro equipo que se dedica a otra faceta, que es esta, la de también atender a los hermanos necesitados. Entonces, no es el padre Juan Carlos, es todo el equipo, toda la catedral. Yo eso digo, le saco también el sombrero a mis hermanos, que es hermosísimo esto, vamos caminando juntos, nos vamos apoyando, y por ahí uno sale, como es el párroco, sale más a la luz que esto lo otro, aunque uno no quisiera, sale a la luz, pero te puedo asegurar que, Rosendo, que es todo el equipo, todos los que incluso hay gente que aporta económicamente, porque ¿cómo le damos de comer a todos esos hermanos? Y hay gente que aporta económicamente. Pero todo esto por Santa Rosa, que me enseñó mucho, por escuchándolo al Papa, que nos pedía estos gestos, y cotejándolo también con lo que nuestro pastor nos iba pidiendo. Y la gente empuja, ustedes nos empujan, nos apoyan y nos ayudan un montón, nos empujan a que dale, que por acá vamos bien, sin renunciar a tener que enseñar la fe. Por supuesto, de eso se trata, de enseñar la fe. Como decías vos, Francisco habló más con los gestos que con las palabras. Bueno, nos enseñó mucho con las palabras, nos van a quedar las palabras de él, nos van a quedar grabadas en el corazón, e intentamos vivirla de una u otra manera, pero los gestos de Francisco hay que imitarlos, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a hacerlo también. Pero quiero aprovechar la oportunidad, Rosendo, para agradecerle a tanta gente que nos ayuda. Después, bueno, por supuesto, viene el almuerzo, siguiendo más o menos con lo que hacemos, viene el almuerzo, después un ratito de siesta, y a seguir trabajando. Después de la misa a la tarde hay que preparar las viandas, que hay un equipo también para eso, hay que preparar también el pan para el otro día, que hay otro equipo para eso, y terminamos el día como a las 10 de la noche, recién nos disponemos a cenar, después, bueno, a rezar y a descansar para tomar fuerza para el otro día. He cocinado bastante algún miércoles también, ¿no? Vos podés dar fe de eso. Sí, ¿Cocinaba rico? Sí, viste, por supuesto que sí. Mirá, no vamos a desmerecer a las mujeres que cocinan, por supuesto, ¿no? Pero los hombres generalmente, los que se arremangan para cocinar, cocinan bien. Vos eras uno de ellos. Y cuánta felicidad que sentíamos con Paola, ¿no? Sí, en esa época. Eso, ¿no? También, y después el Hogar San José, también deberíamos hablar un poco. También hemos hecho mucho por eso. También fue una cosa, es una realidad, que venía empujando. La realidad, viste, muchas veces te empuja y hay que salir a socorrer. Veíamos la necesidad de que hay muchos hermanos que estaban en situación de calle, y bueno, y realmente en su momento se charló, y el obispo vio de que tenía que armar un equipo. Yo no podía estar de frente a ese equipo, porque ya por supuesto no daría abasto, y armó un equipo con los laicos, en su momento con el padre David, ahora con el padre Diego González,
y armado este equipo tan lindo para la Casa Betania. Y ahora hay otro desafío que también necesita de ayuda, porque en la Casa Betania van los hermanos en situación de calle, pero hay una cláusula que esto también, por supuesto, ayuda a la municipalidad con todo el tema de la seguridad, ¿no? Pero hay una cláusula que tienen que estar sobrios para ir ahí. Pero siempre hay algunos otros hermanitos que no están en esas condiciones. Entonces ahora el obispo planteó la necesidad de armar otra casa para esos hermanos que no están sobrios o que no pueden convivir con los otros que sí quieren descansar tranquilos porque el otro día tienen que seguir trabajando, ganándose la vida y demás. Entonces está a punto de crearse otra casa que se va a llamar Bartimeo, ¿no? Y también para estos hermanos que por ahí están un poquito alcoholizados, pero que no pueden seguir pasando frío afuera con el invierno que solemos tener, ¿no? Así que otro gesto también desde el obispado que se está impulsando en la misma casa, en otro sector, poder alojar estos hermanos. Pero volvemos a lo mismo. La realidad está ahí, abrimos los ojos, vemos qué podemos hacer. Hay veces que no podemos hacer nada porque no contamos con voluntarios, que acá también se requiere voluntarios, y no se cuenta con los recursos, entonces quedas con la intención de hacer algo, pero esto si lo hacemos en la iglesia, entre todos poniendo un poquito, o de tiempo, o de dones, o de recursos, algo podemos mejorar. Y no le vamos a cambiar la vida, la situación de vida a estos hermanos, pero al menos se la vamos a hacer un poquito más llevadera, conociendo todo el Evangelio nos empuja a eso, ¿no? Así que qué lindo que podamos compartir esto. Mira, el otro día también vino una señora que estaba en situación de calle y no pudimos alojarla. Y yo decía, ¿cómo no tener algo para alojar a las mujeres que están en esta situación? Y te partí el corazón. Bueno, en ese caso se le dio, se le pagó 1 o 2 días para que fuera un hospedaje, pero después la señora iba a seguir en la misma situación, bueno, una situación familiar que la empujó a estar solita en el mundo y en la calle. Pero bueno, también uno tiene que pensar, a ver, habrá que crear algo para esto. Ahora, nosotros desde el Evangelio vemos la necesidad y tratamos de solucionar con los medios que tenemos. Pero tampoco somos el Estado, que es el que recibe parte de, que esto insistió mucho el Papa Francisco. Es el Estado el que debería responsabilizarse de tomar estas cuestiones y hacer el bien común para todos, porque es quien recibe de los impuestos. Nosotros recibimos la dádiva de la gente, lo que quiere compartir, y con eso tratamos de estirarlo todo lo que más podemos. Pero en justicia social, hablando justamente de este legado de justicia social, y después te quiero contar algo de lo que me gusta este programa. Hablando de justicia social, debería ser el Estado el que tiene que solucionar estas cosas, pero también viendo que el Estado no lo hace, preguntarme qué puedo hacer yo como iglesia, no como estos son hermanos míos. Así en iglesia, porque los otros sacerdotes también estamos trabajando para que uno u otro nos ayudemos y apuntalemos y podamos acompañar a los hermanos. En iglesia, alguito podemos aportar. Con respecto a tu programa, bueno, hablamos de revolución. Qué lindo, ¿no? Qué linda palabra utilizada en el Evangelio, la revolución del amor, ¿no? ¿Qué significa revolucionar? Esto es lo que lo entiendo yo, lo que en algún momento lo he escuchado así en filosofía y demás. Volver a la evolución. El hombre no está llamado a vivir como ese primate, como ese que sobrevive o que solamente vive animalmente. No, estamos llamados a vivir plenamente como hijos de Dios. Entonces tenemos que evolucionar, superarnos en ese sentido de la palabra revolución,
es muy acertada. Tenemos que superarnos para vivir una vida mejor y luchar por eso. Así que me encantó el nombre también del programa, y ojalá puedas también con todo esto contribuir a que sigamos evolucionando para tener una vida mejor. Sí, lo que tratamos aquí es, cuando elegí el nombre del programa era, bueno, hay un libro que se llama La Revolución Inconclusa, pero también en una de esas noches largas, sobremesas largas con compañeros de lucha, de militancia, alguien habló del peronismo como una maravillosa revolución inconclusa, lamentablemente. Por eso, de ahí va mi nombre, ¿no? Contribuir, digo, a que esta revolución pueda concluir en algún momento, ¿no? Pueda tener, al menos hoy, en estos tiempos, yo me siento martes y jueves, una hora de mi vida. Quizás hay otro proyecto dando vuelta en otro medio, también vamos a llevarlo adelante, si Dios quiere, a devolver la esperanza. Creo que es el llamado que por lo menos tengo. Y anoche casualmente un hermano que también compartimos, que amigo de los papás de Paola, me decía, che, ¿y vos te vas a meter en política? Sí, me voy a meter en política, le decía, porque creo que tenemos que todos contribuir a... Creo que es una época donde la crueldad, donde el egoísmo, el individualismo están de moda, se ha puesto de moda. Entonces yo creo que hoy más que nunca tenemos que gritar que el camino es la no violencia, que el camino es construir desde el amor. No se puede construir nada, y como vos bien lo dijiste, sí se pueden hacer revoluciones con amor. Tenemos contados vastos casos de gente a través de la historia que llevó adelante grandes revoluciones sin armas. Pensamos en Gandhi, ¿no? Que liberó un pueblo sin disparar un solo tiro y solamente con el amor. Yo creo que hoy hay que levantar esas banderas, ¿no? Y el amor al otro, buscar la forma. Y cuando vos decías y hablabas del Estado, la gente a la cual hay que respetar, porque la gran mayoría eligió al presidente que hoy tenemos, eligió a alguien que en algo no mintió, él dijo que venía a destruirlo al Estado. Eligieron a alguien que venía a... Primero que me parece, antes de que se me pase, que cuando él trató de la manera que trató a Francisco, también Francisco le dio un ejemplo, puso la otra mejilla, le dio un gran abrazo, lo recibió en el Vaticano, sin ningún tipo de rencor. Esa es otra gran enseñanza que nos dejó Francisco, ¿no? En estos tiempos de tanta división, en estos tiempos de tanta trinchera, yo creo que es el momento de crear puentes, de construir puentes. Ya están las trincheras, ya no nos hizo bien en la Argentina elegir el odio. Entonces hoy más que nunca, desde los pequeños lugares que Dios nos da la posibilidad, es levantar la voz por el amor, por construir desde la no violencia. Pero también me hubiese gustado que en algún momento la Iglesia, porque cuando el señor presidente trató de una forma tan, no sé, no encuentro adjetivo, pero a mí me enojó mucho, me puso muy triste, me dio mucha bronca, porque creo que la ofensa fue para todos, no solamente para los católicos, fue para todos. Y vos sabés que no sentí una defensa a Francisco por parte de la Iglesia como diciendo nos está tratando mal a todos. Creo que todos nos callamos un poco, miramos para un lado, para el otro. Y esto lo he discutido con el amigo en común que tenemos, que vos sabés quién es, otro sacerdote, porque me parece que en ese momento hubiésemos tenido que, o ustedes deberían haber levantado la voz más fuerte para defenderlo a Francisco, y no sentí que lo hicieran. Y como no me gusta dar vueltas, te lo digo así, porque sé que lo tomás desde el afecto que sabes que te tengo. Mira, la verdad que nosotros en muchas oportunidades nos quedamos también mirando a Francisco con respecto a esto, ¿no? Y Francisco nunca reaccionó con amor frente a todas esas injurias que, haciendo un repaso histórico, recibió de 3 lugares políticos injurias bastante importantes.
Primero, cuando él asume, los Kirchner estaban muy enojados con él. Es más, en su momento, cuando era arzobispo de Cuando era Buenos Aires, arzobispo, sí. claro, Sí. se retiraron, se fueron a Tucumán a comenzar, bueno, y sin El embargo, Tedeum, sí, nunca fueron a uno. exactamente, Francisco agarró y los recibió muy bien, poniendo la otra mejilla. En el tiempo de Macri, cuando estaba, digo, ya que sale el tema, en el tiempo de Macri, cuando estaba toda la campaña, Durán Barba tuvo el tupé de decir a quién le importa lo que dice el Papa. Sí, Bueno, también lo recuerdo. terminaron perdiendo esa elección. Y sin embargo, también el Papa recibió a Macri con el perdón habido por haber. Y por último, también en este caso, por eso digo, si Francisco respondía sin palabras y con gesto de cercanía, nosotros, era como el maestro. Nosotros, el episcopado sacó un comunicado cuando el presidente actual tuvo algún gesto, creo que, la verdad que no recuerdo bien, no quiero meterme en un ámbito donde no lo recuerdo, pero sí sé que tuvo como un cierto despecho o algo así con el Santo Padre. Bueno. No, decir que era el enviado del maligno, eso dijo. Exactamente. Gracias por hacerme acordar eso. Después lo recibió muy bien el Papa y demás. Y bueno, todas estas cosas que Francisco hacía y que mostraba la otra mejilla, era para nosotros como decir, bueno, ¿qué vamos a salir a decir si Francisco nos dice, hablemos con gestos? No digamos nada, hablemos con gestos. No, él mismo nos decía, tendamos puentes y no hagamos muros. Bueno, tendamos puentes y así fuera nuestro peregrinar. Y bueno, y hoy en día sigue siendo la gran enseñanza. Pero mirando hacia adelante también, nosotros decimos, es una pena que no haya podido venir a la Argentina. Él deseaba ardientemente venir a Argentina, pero estas cosas hacían que no pudiese venir a Argentina. Le decían, no es prudente su santidad. La misma Santa Sede le decía, no es prudente. ¿Por qué? Porque van a manejar políticamente algo que es mucho más grande que un argentino, que es el ser papa de todo el mundo. Entonces, nosotros nunca caímos en la cuenta de eso, de que era el papa del mundo y no era el argentino que se fue de acá y que vuelve para ser uno más de nosotros. No sé si lo que yo dudo, y eso es lo que vio seguramente, en mi opinión, lo que vio a Santa Sede para decirle no es prudente que vuelva, porque lo van a tratar mal, porque no van a faltar los sectores que se van a enojar, pero eso forma parte de nuestra inmadurez como pueblo. Ayer mismo hubo un gesto que no sé ni siquiera de dónde salió el gesto, pero sé que a la vicepresidenta, después que estuvo en la misa, se la maltrató, que todo otro. Nos falta madurar mucho como pueblo para saber respetar las instituciones, la figura, y sea quien sea el político que esté ahí al mando, sea de cualquier partido político, no tengo por qué maltratarlo. Después, si querés, andar a la urna y poner todo tu bronca, si querés. Pero en el momento de estar representando al gobierno, no podés maltratar ni injuriar, pero bueno, nos falta madurez. Y lo que pasa es que el gobierno maltrata diariamente a la gente. Hasta Francisco habló de cuando gasearon a una niña de 10 años, de cuando apaleaban a los jubilados, cosa que en otra época no pasó. No estaban en el país de las maravillas los jubilados con los gobiernos anteriores, pero esto que hoy pasa, o sea, la violencia institucional es lo peor. Y cuando la violencia nace desde la cabeza, del cuerpo, que somos la patria, de la cabeza se baja violencia. Hoy nos enteramos, o ayer mejor dicho, después de unas declaraciones totalmente desafortunadas del presidente llamando a odiar aún más a los periodistas. Eso dijo, que había que odiarlos más, que faltaba una cuota de odio.
fue agredido Roberto Navarro, un periodista. Entonces, ahí tenés el ejemplo. Si esos dirigentes, de los cuales vos me pedís que yo respete, bajan línea de violencia, ¿qué va a hacer la gente de abajo? Va a responder con más violencia. Son épocas muy jodidas las que van a venir por delante, Juan Carlos. Recordalo, son muy jodidas las épocas. Entonces, tenemos que empezar a madurar pronto, porque cuando nos querramos acordar vamos a estar viviendo de nuevo una época tan oscura, tan triste, que vivimos ya aquí en Argentina. Bueno, ahí justamente viene el ejemplo de Francisco. Se madura desde la paz, se madura desde construir puentes, se madura desde el lugar que vos como laico, nosotros como pastores, pero todos construir puentes. Si no, estamos diciendo, muy lindo tu mensajito, Francisco, pero yo no lo quiero vivir. Y no, todo lo contrario. Es un desafío para vivir y seguir adelante con esto, ¿no? Del diálogo, decía Francisco. No hay otro camino. El diálogo y respeto. Así que sigamos trabajando por eso, hermano. Te animo bueno, Juan Carlos. Sigamos trabajando por eso. Vamos a seguir y vamos a ir charlando también y a ver cuándo me invitás a tomar mates, que se vas mates ricos. Con mucho gusto. Sí. Te mando un abrazo grande y te agradezco enormemente tus palabras y de una manera u otra pudimos homenajear y rendirle honores a este gran Papa que fue nuestro y que aún no dimensionamos. Te puedo asegurar que no dimensionamos el legado profundo que va a dejar en la historia de la humanidad Francisco. Así que tengas buen día, que Dios te bendiga y te mando un abrazo grande. ¿Tengo un tiempito más? ¿Un minutito más? Un minutito, sí. Si no me retan las chicas acá. No, sí. Ya. Aprovechen ustedes ahí en Toay esta oportunidad que van a tener de tener una nueva parroquia. Va a ser nombrada parroquia ahí Toay, y el nuevo párroco que va a ser el padre, un pastor con olor a oveja, que es el padre David Aguirre, pero es un patrono de aquello, que es el cura Brochero. La capilla se va a seguir llamando María Auxiliadora, pero todo el ejido, toda la zona que abarca la parroquia va a estar bajo la custodia del cura Brochero. Así que aprovechen esta... Curita cordobés. Nuestro curita cordobés. Así que bueno, gracias por la oportunidad de poder comunicarme. Un abrazo grande. Chao, amigo. Y bueno, chao, hasta luego. Bueno, ahí estuvimos charlando todo el programa, dedicando palabras, diciéndonos lo que pensamos. Espero que a todos les haya gustado la nota, les haya interesado. Pregunté todo lo que tenía ganas de preguntar y hablé todo lo que tenía ganas de hablar. Y sigo agradecido a la gente de la radio porque tengo esta libertad de hacer y de decir lo que pienso, y es en estos tiempos muy importante. Tengamos en cuenta que el próximo jueves vamos a hablar un poco de esta unidad un poco mentirosa del PJ de la provincia de La Pampa. Las mismas caras, decía Einstein, con los mismos actos seguramente tendremos los mismos resultados. Con las mismas caras seguramente en las próximas elecciones estaremos ahí. Si hubiese elecciones el próximo domingo, sigo sosteniendo que el peronismo no las ganaría. ¿Por qué? Porque está muy cerrado, porque siempre seguimos a lo patrón de estancia. Uno o dos hablan y los otros tenemos que ir de atrás y no tenemos la posibilidad de expresarnos. Y no es así. Pero eso lo hablamos el jueves. Muchas gracias a Paola Torres, que nos puso en YouTube. Las caritas que hacía era porque me agarró un calambre justo en plena nota. Porque ustedes deben decir, ¿qué le pasa a este señor? Bueno, me agarró un calambre justo en la pierna y bueno, era eso. Paola Torres nos puso a través de YouTube y Agustina Escárate nos musicaliza. Ellas dos, gracias a ellas, yo simplemente vengo y chamullo. Las que hacen todo lo demás son ellas, así que agradecido a ellas y a la gente de la radio y a ustedes que estuvieron del otro lugar, desde el otro lado, en YouTube, y mucha gente a esta hora haciendo cosas en la camioneta o cocinando o por comer ya. A todos. A Daniel y a Ana le mando un saludo grande, que sé que están del otro lado. Y
los espero el jueves a partir del mediodía para hacer otra edición de La Revolución Inconclusa. Nos vamos con la música de León Gieco cantando Solo le pido a Dios. Gracias.